A mí, en cambio, lo que me parece bastante problemático jurídicamente es los datos que se van conociendo de cómo se pudo haber realizado el clonado, porque podría ser una prueba que no fuera válida en nuestro país. No basta que una prueba se consiga en otro estado, de acuerdo con las reglas del estado, sino que para que pueda ser prueba válida en España, tiene que ser compatible con nuestro sistema de garantías y nuestro sistema de derechos fundamentales. Y si se confirma que, según parece, no hubo autorización judicial y no se respetaron, en este caso, los derechos fundamentales de la persona afectada, de Rodolfo Reyes, se aplicaría lo que se conoce como doctrina del fruto del árbol envenenado. Empezamos con una última hora y es que tenemos aquí este escrito del abogado de Zapatero que pide al juez que aclare cómo Estados Unidos obtuvo el volcado de el teléfono que puede ser clave para lo que ha supuesto la imputación de Zapatero. Este es el escrito. Lo tenemos aquí en exclusiva, es del abogado de Zapatero y vamos a ver qué ocurre. Bueno, tenemos aquí en exclusiva este documento, es el escrito que ha hecho el abogado de Zapatero. Pide al juez que aclare cómo fue ese volcado de ese teléfono que es clave y que aportó Estados Unidos. Javier Aroca, te voy a pedir un titular sobre esto y enseguida vamos a mostrar más detalles, pero el abogado de Zapatero pide al juez que aclare lo que fue el volcado y que Estados Unidos ha entregado 5 años después. No, antes de un titular, un nombre. Víctor Moreno Catena, que es el abogado, no es cualquier cosa. Seguramente el señor Calama hubiera preferido otro abogado, pero el señor Moreno Catena es un hueso duro de roer, es un especialista de primer nivel en derecho procesal y sabe muy bien lo que hace. Tiene un manual que yo estudié. Y sabe muy bien lo que hace. Yo tuve la fortuna de conocerlo personalmente en la Universidad Hispalense de Sevilla a través de amigos comunes muy queridos. Y os aseguro que es un profesional como un pino. Y además tiene mucho sentido lo que está haciendo. Luis Arroyo, ¿qué tal, Luis? Claro, la importancia que puede tener esto para lo que afecta al caso de Zapatero. Queremos preguntar a Luis Arroyo, ¿dónde está la clave del escrito del abogado de Zapatero al respecto de querer aclarar el volcado de esos datos que ha aportado Estados Unidos? Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la clave está en que un ciudadano como tú y como yo y como cualquier otro ha sido imputado en base a unas supuestas conversaciones de un individuo, el tal señor Reyes, ¿no? Obtenidas hace 5 años y que han estado durante estos 5 años en alguna instancia, aparentemente en alguna instancia en Estados Unidos, y que se dice en el informe policial que se transcriben y que hablan de mi pana Zapatero, no sé qué, es decir, conversaciones de terceros, recordemos. Entonces el abogado del presidente, que es efectivamente un extraordinario abogado, especialista en derecho procesal, en derecho penal, pues ha solicitado al juez, con todo respeto, que le diga de dónde salen esas conversaciones, que se las envíe para poder verificar su validez, que están completas, que son reales, que son ciertas, y también preguntándose por qué motivo han estado tanto tiempo y se han enviado 5 años después. Bueno, es simple y llanamente el derecho de defensa que asiste a todo ciudadano, no solo porque ha sido presidente del gobierno, sino porque es un ciudadano español que tiene derecho, y tiene derecho a que su abogado pida al juez que se amplíe esa comisión rogatoria internacional para que se envíen esas pruebas que son un puntal en la imputación del presidente. La policía ha utilizado, la UDEF ha utilizado esas conversaciones como base fundamental para entrar en la oficina del presidente Zapatero, para registrar su oficina, para tomar sus correos electrónicos, para tomar el teléfono de su secretaria, para imputarle a él y para someterle a la justicia. Esto está muy bien, pero tiene que hacerse evidentemente con absoluto respeto a un derecho fundamental que en este país parece que se pierde de cada día, que es la presunción de inocencia de todos y todas los españoles, sean presidentes del gobierno o lo que sean. Vamos a detenernos en el caso de la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ya conocemos cuándo entregó Estados Unidos el contenido de ese teléfono que sirve como base para acusar a Zapatero. Washington tenía el terminal desde hace 5 años,
lo entregó a la Policía Nacional hace exactamente 3 meses, Sandra. Sí, en 2021 fue cuando las autoridades estadounidenses se incautaron del teléfono del dueño de Plus Ultra, de Rodolfo Reyes, por una causa de contrabando. Pero en el contenido de ese teléfono se revelaron conversaciones y mensajes que mencionaban al expresidente Zapatero y que han sido claves para su imputación. Había instrucciones para obtener fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales. Una información que, según el auto del juez Calama, le entregaron a la Policía Española el pasado mes de marzo. El magistrado pide ahora cooperación jurídica internacional a Estados Unidos para que le autorice a utilizar ese terminal en la causa e incorporar toda esa información desvelada. Recordemos que además el juez Calama ya había emitido una orden internacional de arresto contra Rodolfo Reyes. Ayer se despejó una de las principales preguntas que teníamos, porque no estaba incluida ni en el auto ni en el sumario del juez Calama, que era cuándo había entregado Estados Unidos el contenido de ese teléfono que era la base de acusación para Zapatero. Sí, eso es. Bueno, lo que conocíamos de esa entrega del teléfono era un breve párrafo que había en el auto en el que se comunica la investigación, que Zapatero pasa a ser investigado, un párrafo de 4 líneas, en el que se decía, bueno, que ese teléfono se había puesto a disposición de la policía, pero no sabíamos ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Sabíamos que ese teléfono se había incautado en 2021 en Estados Unidos a Rodolfo Reyes Rojas, y se incauta, según lo que hemos podido saber en este nuevo auto, porque se le está investigando, dice que está orientada en ese momento la investigación hacia el contrabando, habla. Entonces, bueno, se incauta este teléfono, se hace ese volcado, que tampoco sabemos cómo se ha hecho, porque no da más datos en el auto. Y bueno, pues encuentra esa información relevante y lo siguiente que sabemos es la fecha, 18 de marzo de 2026, que era una de las piezas que nos faltaba, que no teníamos, que es cuando se entrega mediante oficio a la policía. Eso le ha servido al juez para investigar, pero ahora lo que pide es poder usarlo como prueba de cara a un posible proceso judicial. Joaquín, está sorprendiendo mucho que teniendo Estados Unidos el contenido de este teléfono, que es la base de la acusación a Zapatero, lo tenía desde hace 5 años, que lo entregase en los 3 últimos meses. No es una cuestión que no tendría efectos jurídicos de gran relevancia. ¿Cuál es el momento en que se aporta? Puede justificarse, por ejemplo, en función de que se ha producido una investigación general contra directivos de Plus Ultra. A mí, en cambio, lo que me parece bastante problemático jurídicamente es los datos que se van conociendo de cómo se pudo haber realizado el clonado, porque podría ser una prueba que no fuera válida en nuestro país. No basta que una prueba se consiga en otro estado, de acuerdo con las reglas del estado, sino que para que pueda ser prueba válida en España, tiene que ser compatible con nuestro sistema de garantías y nuestro sistema de derechos fundamentales. Y si se confirma que, según parece, no hubo autorización judicial y no se respetaron en este caso los derechos fundamentales de la persona afectada de Rodolfo Reyes, se aplicaría lo que se conoce como doctrina del fruto del árbol envenenado. Es decir, que si la prueba era nula en su origen, en la forma en la que se practicó, el resultado también sería nulo, y más todavía, todos los elementos indiciarios obtenidos a partir de esas conversaciones, que parece que eran bastantes, según está en el auto del juez instructor, podían quedar contaminadas también con la nulidad, con lo cual, en función de cómo se obtuvo esa prueba en Estados Unidos, podía tener efectos muy importantes sobre el procedimiento en el ámbito de una nulidad bastante amplia de actuaciones, aunque tendremos que esperar a lo que precisamente pide el juez instructor, que es que confirmen las autoridades de Estados Unidos la realización del clonado a los efectos de que se pueda valorar aquí. Hay otros elementos en la causa contra Zapatero que no vienen del clonado del teléfono, pero me parece que la nulidad ahí sí que podría tener repercusiones muy amplias en el procedimiento contra Zapatero. Pero el juez no debería haber hecho todo esto antes de aceptar la prueba para lanzar y ordenar el registro contra Zapatero. Pregunto, ¿eh? En principio es una investigación de tipo policial y ahí la regla general es lo que se llama el principio de no indagación, más todavía en el ámbito de la Unión Europea, en el que rige el principio de confianza mutua, y en principio a los efectos de una investigación policial, de unas primeras diligencias judiciales,
esto podría ser un elemento suficiente. Otra cosa es que la defensa cuestione cómo se han obtenido estas pruebas, y me parece más que previsible con todo lo que estamos viendo que el abogado de Zapatero plantee la nulidad no solamente del clonado del teléfono, sino de los registros posteriores y otros elementos que puedan entrar en la cadena de conexiones, siempre y cuando, insisto, no se hubiera seguido el sistema de garantías y derechos fundamentales vigente en nuestro país y, por ejemplo, que en la Agencia Fronteriza de Seguridad Norteamericana, sin autorización judicial y sin respetar los derechos de la persona afectada, hubiera clonado el teléfono. Si esto se confirmará, me parece, como decía, que podría tener efectos de gran relevancia en este procedimiento. ¿Qué cosa? Estados Unidos, que tuvo 5 años para entregar el contenido de este teléfono, Irma, al juzgado número 15, y lo entregó a la Audiencia Nacional 2 semanas después de que asumiera el caso. Claro, bueno, porque ya se había inhibido el 15 en favor de la audiencia. Y es entonces cuando Estados Unidos entrega el contenido. No conocemos los detalles de cómo se hace esa entrega, solo conocemos la fecha. Y la fecha es el 18 de marzo de 2026. Claro, ellos habían asumido la competencia el 9 de marzo, si no recuerdo mal. Era cuando Calama asume la competencia e investiga. Esto se entrega el 18. Y nos falta todavía mucha información de saber cómo se hizo esa entrega y en qué términos. Pero es que, al hilo de lo que decía Joaquín, es verdad que en el auto está muy detallado todos los indicios que el juez tiene, y además el juez Calama se ha esmerado por hacer un auto muy fundamentado, porque va a dar un paso importante, que es imputar a un expresidente del gobierno, investigar a un expresidente del gobierno, pero hay que recordar que la investigación a Zapatero se desata por otro teléfono, otro chat que se encuentra en otro de los registros que se hace en España, a petición de Francia y de Suiza, que estaban investigando esta trama, esta supuesta trama de blanqueo de dinero, de capitales y tal, a nivel internacional, con esa rama venezolana. Se piden esos registros por parte de las fiscalías de Suiza y de Francia, y es en ese registro que hace, por petición de la Fiscalía Anticorrupción, lo dirige el juzgado de central número 1 de la Audiencia Nacional, que era el que estaba de guardia, donde se encuentra otro chat en el que se menciona a Zapatero, y ese es el que hace que la Fiscalía abra unas diligencias preprocesales de investigación. Es decir, que aquí estamos hablando de dos evidencias digitales que se han obtenido. Bueno, una no sabemos cómo se ha obtenido en otro país, y otra que se ha obtenido en nuestro país en un registro que se solicitó. Gracias, Irma. La cuestión es que el juzgado número 15 se inhibe el 27 de febrero de este año. La Audiencia Nacional acepta el caso 4 días después, fin de semana incluido. Estados Unidos entrega el contenido 2 semanas después, aún, como decía Irma, no sabemos en qué circunstancias.